La Voz de América presenta. Gobierno de Estados Unidos enfrenta riesgo de cierre mientras continúan negociaciones en el Congreso. El plan de la gobernadora de Nueva York ante posible escasez de trabajadores de salud que no se vacunaron. Además, quienes quieran visitar Estados Unidos podrían enfrentar dificultades dependiendo de la vacuna que hayan recibido en sus países. Y miles de migrantes haitianos ya no buscan llegar a Estados Unidos. Una ciudad norteña de México podría ser su destino final. ¿Qué tal? Les saluda Yasmín López. Bienvenidos. A contrarreloj trabaja el Congreso estadounidense para evitar que Estados Unidos quede insolvente por la falta de aprobación de presupuesto. A esta hora, legisladores libran una ardua batalla para evitar un desenlace catastrófico. Jorge Agobián, ¿cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca y cuál es el límite para que el Congreso finalmente se ponga de acuerdo? El propio presidente Joe Biden ha asegurado que es optimista en esta semana, que es crucial para sus planes como gobierno, pero también para llevar a cabo lo que es el financiamiento del gobierno de Estados Unidos. En la Casa Blanca también se aseguró hoy que el mandatario seguirá contactando a líderes republicanos, pero también demócratas, para ponerlos de acuerdo y poder llevar una votación conjunta que lleve pie a que se pueda financiar el gobierno estadounidense y subir o aumentar el límite de la deuda nacional. Esto mientras en el Congreso los republicanos parecieran no estar muy de acuerdo con esta opción. Estados Unidos se quedará sin dinero para pagar sus obligaciones el 18 de octubre si no se eleva el techo de la deuda, advirtió este martes la secretaria del Tesoro al Congreso. Es necesario evitar un evento catastrófico para nuestra economía. Los legisladores batallan internamente sobre este tema, con los republicanos decididos en bloque a no apoyar un aumento en el límite de la deuda, argumentando su negativa por lo que consideran un excesivo gasto social por parte de la administración Biden. El líder demócrata del Senado, por su parte, dijo que buscará aprobar el incremento de la deuda a través del voto de la mayoría simple, pero legisladores del ala republicana también se han mostrado en contra de ese procedimiento. Históricamente, el aumento o suspensión de la deuda estadounidense ha sido aprobado de manera bipartidista, aunque ha encontrado choques durante la última década. Las consecuencias de un default, según este exdirector del Banco Mundial, serían globales. Un default de los Estados Unidos llevaría a un episodio muy serio. Todas las economías del mundo se contraerían, algunas más que otras, y los países pobres también sufrirían mucho. Aunque el experto considera que la cúpula política no permitirá el impago del gobierno federal, alerta sobre sus posibles impactos, sobre todo cuando las principales economías comienzan a recuperarse tras la crisis ocasionada por la pandemia. Sería tanto más grave que lo que pasó con el COVID-19. Al mismo tiempo, en el Congreso se libra otra batalla, la necesidad de aprobar financiamiento para financiar al gobierno federal. Si esto no ocurre para la medianoche del jueves, habrá un cierre de gobierno, lo que significa que empleados federales esenciales, así como también militares, tendrán que trabajar sin percibir un sueldo. Yasmín. Jorge, muchas gracias. Más de 53.000 trabajadores del sector salud de Nueva York estarían en riesgo de perder sus trabajos al decidir no vacunarse contra el coronavirus, por lo que la gobernadora firmó una orden ejecutiva para aliviar una posible escasez del personal. Laura Sepúlveda, ¿qué va a pasar entonces con quienes decidan no vacunarse? Bueno, pues esto depende un poco también de las empresas, de cada uno de los hospitales, saber si les van a poner en un tiempo de suspensión en donde no podrían trabajar o al menos no de manera paga para darles una semana y que allí puedan vacunarse. De no hacerlo, podrían quedar despedidos. Ante esto hay que aclarar que hay algunas excepciones para personas que por motivos religiosos o por salud no quieren inmunizarse. Al cierre de la jornada de este lunes, cuando en Nueva York se cumplió la fecha límite para que trabajadores del sector salud recibieran al menos una dosis de la vacuna, el 92% del personal en hospitales y ancianatos estaba inmunizado,
pero existe el riesgo de escasez de estos profesionales en algunos sectores del estado, por lo que la gobernadora firmó una orden ejecutiva que mitigaría esa posibilidad. Por cuanto se espera que la actual escasez de personal en los hospitales y otras instalaciones de atención médica afecten la disponibilidad de atención, amenazando la salud y la seguridad pública. Condiciones médicas y creencias religiosas han sido establecidas como excepciones para la vacuna obligatoria, pero estas personas deberían certificar prueba negativa del virus para cumplir con su trabajo. Varios centros de salud han comunicado que no procesarán esos exámenes para evitar impactar su atención al público. Los neoyorquinos tienen opiniones diversas. Una buena idea, pero no por el trabajo completamente, sino tal vez un paro de sueldo para tener más tiempo para que se vacune mejor. Realmente estoy a favor de la vacunación y no creo que sea justo que estén perdiendo sus trabajos. Dudo mucho que no quieran vacunarse si ellos tienen a los enfermos a su lado y han muerto los mismos doctores y enfermeras por la enfermedad. Un nuevo fallo de la Corte Federal de Apelaciones permitió que se reanudara también el mandato para maestros, por lo que 150,000 trabajadores del sistema educativo más grande del país tienen hasta el viernes 1 de octubre para aplicarse al menos una dosis. Según ha dicho el alcalde de Nueva York, ya se ha visto algún funcionamiento de todas estas imposiciones. Y esto porque dicen que en las cifras diarias la inoculación ha aumentado en un 45%, lo que quiere decir que ante la presión de las medidas la gente está yendo a recibir las vacunas. Muchas gracias, Laura, por la información. Los extranjeros que busquen viajar a Estados Unidos podrían enfrentar dificultades dependiendo de la vacuna que hayan recibido en sus países de origen. José Pernalete nos explica. Ante la demanda de vacunas a nivel mundial, una de las fórmulas que se ha distribuido en América Latina ha sido Sputnik V, un fármaco ruso que no está autorizado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ni por la Organización Mundial de la Salud. Será un impedimento para los extranjeros que quieran ingresar a Estados Unidos a partir de noviembre, cuando se libere la restricción de admisión al país para quienes estén completamente vacunados. Habría que preguntar, ¿es que no funciona la vacuna y por lo tanto esas personas se consideran no vacunadas? ¿Es esto una cuestión política asociada a que de una u otra manera es una forma de presionar a las personas que van a entrar a los Estados Unidos a vacunarse con otro tipo de vacuna para poder entrar? El médico bioingeniero José Antonio Cisneros dijo a La Voz de América que luego de 7 meses de aplicación de esta vacuna en 70 países, debe existir información precisa sobre su efectividad. En todo el mundo ya se han distribuido más de 440 millones de dosis de la vacuna rusa, la cual ha sufrido retrasos severos en la producción de su segunda colocación. O sea, no fue tan fácil para los rusos producir en cantidades suficientes los baches de vectores para la segunda dosis. Y esa fue la razón, por ejemplo, en el caso de Argentina, que se vacunó gran cantidad de gente con la primera dosis y la segunda dosis no llegaba. La fórmula Sputnik V es similar a la de AstraZeneca, medicamento que sí está incluido en la lista de aprobación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Drásticamente aumentaron los homicidios en Estados Unidos durante el 2020. El más reciente informe de crímenes del FBI también da cuenta de los delitos perpetrados contra hispanos. Diva Lizeth Cash nos da los detalles. En 2020, durante el confinamiento por la pandemia, se cometieron 21.500 asesinatos, según el FBI, una cifra no vista desde mediados de la década de los 90. En cuanto a las víctimas, el 56% fueron blancos, el 38% afroamericanos, el 16% hispanos, 3% de origen desconocido y un 1% de origen asiático, según este informe. Según el informe anual de estadísticas sobre delitos del FBI, el número estimado de delitos violentos aumentó por primera vez en 4 años. El programa, llamado por sus siglas en inglés URC, recopila estadísticas de más de 15.000 cuerpos de seguridad en Estados Unidos sobre crímenes violentos de asesinato y homicidio no negligente, violación, robo y asalto. Cabe destacar que los delitos contra la propiedad cayeron en un 8% comparado al 2019, marcando el 18º año consecutivo en disminución. Nueva York, Chicago y Los Ángeles fueron las ciudades donde se registraron más delitos violentos en el 2020. Diva Lizeth Cash, Voz de América,
Washington. Una audiencia en el Capitolio puso a la cúpula del Pentágono frente a senadores que cuestionaron la manera en que se retiraron los soldados estadounidenses de Afganistán. Los líderes militares defendieron el operativo, pero admitieron también algunos errores, como nos cuenta Jacopo Luzzi. El fin de la guerra en Afganistán aún deja heridas abiertas y muchas preguntas. Por eso los senadores cuestionaron este martes duramente a la cúpula del Pentágono sobre el papel de los militares durante el caótico retiro. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, reconoció que el Pentágono juzgó muy mal la voluntad de lucha de los soldados afganos. El hecho de que el ejército afgano que nosotros y nuestros socios entrenamos simplemente se desvaneció en muchos casos sin disparar un solo tiro nos tomó a todos por sorpresa y sería deshonesto afirmar lo contrario. El secretario defendió la decisión de poner fin al frenético puente aéreo de evacuación de 17 días antes del 31 de agosto, sobre todo porque el talibán había dejado en claro que su cooperación terminaría el 1 de septiembre, mientras las graves amenazas de ISIS-K aumentaban. Quedarnos más tiempo lo habría hecho aún más peligroso para nuestra gente y no habría cambiado significativamente el número de evacuados que podíamos sacar. El general Milley utilizó la audiencia para aclarar sobre sus polémicas llamadas el pasado octubre y enero a su homólogo chino para asegurarle que el presidente Donald Trump no tenía planes de atacar a China, llamadas que eran aprobadas por sus superiores y que se basaban en inteligencia preocupante. Mi tarea en ese momento era reducir la tensión. Mi mensaje, de nuevo, fue coherente. Tengan calma, estén firmes y de forma pacífica. No vamos a atacarlos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. John Hinckley, el hombre que intentó asesinar al entonces presidente Ronald Reagan en 1981, podría quedar el próximo año en libertad plena si acata plenamente las directrices carcelarias y si mantiene su estabilidad mental. El juez federal del distrito, Paul Friedman, dijo al tomar la decisión que Hinckley, de 66 años de edad, no ha mostrado síntomas de enfermedad mental, conducta violenta ni interés en armas de fuego desde 1983. Bien, y cuando volvamos... Logró identificar a más o menos unas 160, 170 tortillerías donde había presencia de niñas y adolescentes. Informe revela explotación de menores en Guatemala. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Cada vez
más migrantes haitianos llegan a Monterrey dispuestos a asentarse en esa ciudad mexicana ante las dificultades para ingresar a territorio estadounidense. Arturo González tiene la información. Miles son los migrantes haitianos que han llegado a Monterrey, días después de que las autoridades estadounidenses les impidieron cruzar la frontera y repatriaran a miles de sus compatriotas. Ahora, muchos de ellos ya no desean pisar territorio estadounidense y han decidido establecerse en Monterrey. Uno de ellos es Francis, quien pide a las autoridades mexicanas un permiso de trabajo porque tiene grandes sueños. Queremos tener papeles para vivir acá y para ir a estudiar algo. Los ciudadanos haitianos también señalaron que funcionarios del Instituto Nacional de Migración suelen detenerlos por el simple hecho de transitar en calles de Monterrey. Para tener permiso para poder andar en el país, porque si no la inmigración se agarra y deportan de acá. Cerca de 2.000 migrantes haitianos han arribado durante la última semana a Monterrey, incluyendo 1.300 que han llegado a este refugio Casa Indy, según su encargado, el padre Felipe de Jesús Sánchez. El religioso manifestó que varios huéspedes en el refugio ya se han comunicado con parientes en otras ciudades de México para avisarles que la situación en Monterrey es favorable, por lo que espera que lleguen más en los próximos días. Uno de ellos dijo públicamente en la misa que habían encontrado una casa grande, que ellos pensaban dormir en la calle, pero encontraron una casa grande con bastantes sanitarios, un edificio grande para todos ellos. Este es un panorama totalmente distinto al que viven miles de migrantes haitianos que se localizan en Tapachula, Chiapas, al sur del país, ya que las oportunidades en aquella zona para una mejor calidad de vida son totalmente escasas. Desde Monterrey, México, Arturo González, La Voz de América. En Guatemala, un reciente estudio reveló la realidad de miles de niñas y adolescentes indígenas que trabajan en las tradicionales tortillerías de ese país. Eugenia Sagastume nos reporta sobre los alarmantes hallazgos. Desigualdad, los tres tiempos. Así se llama el estudio realizado en Guatemala por Fundación Panamericana para el Desarrollo, el cual refleja la calidad de vida de las niñas y adolescentes que trabajan en tortillerías tras migrar de sus lugares de origen a las ciudades. Se logró identificar a más o menos unas 160, 170 tortillerías donde había presencia de niñas y adolescentes. Larguísimas jornadas de trabajo y condiciones infrahumanas son tan solo algunos factores identificados. La mitad de esas niñas viven exactamente en el mismo lugar en donde trabajan. La mayoría de ellas trabajan 15 horas diarias en promedio. Están percibiendo más o menos 800 quetzales al mes, aún en esas condiciones de trabajo extrema. 8 de cada 10 no estudian. Las mismas 8 que dijeron que uno de sus deseos en la vida era poder estudiar. Mientras, autoridades aseguran que han realizado operativos para rescatar a las menores que son explotadas y trabajan en la prevención, sobre todo promoviendo la denuncia. Nosotros lo que llamamos es a la denuncia y esperamos que eso suceda, y resultados hemos tenido bastantes positivos en tortillerías y en abarroterías. Se estima que hay más de 1 millón de niñas y niños que trabajan en vez de estudiar para aportar económicamente a sus familias. Muchos otros optan por migrar a Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Culpable de tráfico sexual, crimen organizado, soborno y explotación sexual a menores de edad, fue declarado R. Kelly, el cantante estadounidense de 54 años, que será sentenciado en mayo. Está acusado de dirigir una organización encargada de reclutar mujeres y niñas para participar en actividades sexuales ilegales con R. Kelly y producir pornografía, incluida la pornografía infantil. Y usted quédese porque más adelante les contamos cómo Venezuela planea el regreso de sus estudiantes a las escuelas. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Finalizó la más reciente ronda de negociaciones entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y el equipo de Nicolás Maduro sin haber alcanzado acuerdo alguno. ¿Cuál podría ser la razón y qué sucedió al cierre de la mesa de diálogo? Se lo preguntamos a nuestra enviada especial Celia Mendoza. Te escuchamos. Gracias, Yasmín. Así es, lo que cree que se sucedió durante esta mesa es un choque de tensiones y de intereses dentro de la misma. Es por esto que no se dieron avances concretos dentro de esta jornada que terminó este lunes en la tarde y que de acuerdo a las partes podría llevar a consultas donde se podrían incluir otros actores, ya sean líderes políticos, sociales, nacionales o internacionales. Sin anunciar una fecha o acuerdos puntuales de la agenda establecida en el memorando de entendimiento, culminó la más reciente ronda de negociación de la Mesa del Diálogo de Venezuela en México, donde el líder negociador noruego Dag Nylander leyó un comunicado conjunto. Los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política. Al margen de las declaraciones y tras superar el impasse con Noruega, Nicolás Maduro acusó a James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, de haber afectado negativamente esta ronda de diálogos en México. Señor Story, quería destruir el diálogo esta semana. Afirmó Nicolás Maduro al referirse a las declaraciones de Story en su transmisión semanal de Aló, embajador. No se puede subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela. Tema que había sido agendado para ser discutido durante el más reciente encuentro entre las partes y en torno al cual no se refirió Nylander, quien agregó: se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda de manera incluyente instalarse. Al mismo tiempo, rechazaron los actos de xenofobia en Chile en este comunicado conjunto. Yasmín. Muchas gracias, Celia. Vamos ahora a Venezuela, donde luego de 1 año y medio sin clases presenciales debido a la pandemia del coronavirus, los estudiantes volverán a las aulas durante el año académico que está por comenzar. Desde Caracas, Álvaro Elgarra nos amplía. El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó el retorno a las aulas en octubre bajo un esquema de cuarentena que ha denominado 7+7 y que consiste en que se alternará una semana de clases presenciales en todos los niveles y con todas las medidas de bioseguridad, con otra semana de clases virtuales. Vamos a cumplir reinicio de clases presenciales con un plan especial para escuelas, liceos y universidades.
La docente Higinia Alvarado expresó su inconformidad por el anuncio porque actualmente hay un aumento importante de casos de contagios por COVID-19 y el personal que labora en las escuelas no está vacunado en su totalidad. Aquí todo el mundo sabe que las altas tasas de contagio del COVID están en su mejor momento. Aquí muchos conocen, han tenido incluso familiares que han fallecido del COVID. Entre tanto, estudiantes universitarios del país ven con optimismo esta vuelta a clases semipresencial, pero bajo ciertas condiciones. En primer lugar, que haya la vuelta de los servicios básicos de calidad en las instituciones educativas, sobre todo el agua potable por el tema de sanitario. Porque la única manera de articularnos y movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo. En cuanto a la vacunación, el ministro de Educación indicó que más de 381.000 trabajadores han sido inmunizados contra COVID-19. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El dúo Pimpinela regresa a los escenarios para celebrar sus 40 años de música. En breve les contamos dónde se presentarán. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Durante 40 años, dos hermanos argentinos han llevado su música a 4 continentes. El dúo Pimpinela celebrará 4 décadas de composiciones con una gira en Estados Unidos. Alonso Castillo nos da los detalles. Lucía y Joaquín, mundialmente conocidos como Pimpinela, están por cumplir 40 años cantándole al amor, a la protesta, a la violencia de género. Con más de 300 canciones en su acervo creativo, los hermanos mezclan la emoción y la conciencia. Componer canciones que hablaban de la relación hombre-mujer, en todas sus variantes, en el amor de pareja, socialmente, en el amor igualitario, en los derechos de la mujer, en los derechos del hombre. El dúo ha pisado escenarios en 4 continentes, en donde legiones de seguidores corean las canciones que han vendido más de 25 millones de discos. Fieles a nuestro estilo, que es esta mezcla de teatro con la música, a nuestras historias, que son estas formas de canciones dialogadas, teatralizadas. Hace 25 años fundaron la organización sin fines de lucro Hogar Pimpinela para la Niñez, que ayuda a niños a encontrar un hogar. Intervenido en 600 vidas que ya están viviendo con otras posibilidades y con otros proyectos de vida, realmente creo que es la satisfacción más grande que podemos tener. El próximo 14 de octubre, Pimpinela arranca la gira de aniversario en Phoenix.
y llevarán sus éxitos y temas inéditos a escenarios alrededor de Estados Unidos. Imagínate, 40 años de canciones, no tenemos espacio para meterla, vamos a tener que empezar a la mañana y terminar a la noche. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bien, y así llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López. Nos vemos de nuevo mañana con más información aquí en El Mundo al Día.